Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Adrián Hernández y esto es El Paciente Primero. Ahora, mientras saco a pasear a mis perritos, como de costumbre todos los días, al menos una media hora para que tanto ellos como nosotros podamos estar haciendo algún tipo de actividad física. Aquí los ven. Bondi es el peludito y Vaquita, la negrita. Y en otro momento, en otro video, ya los filmé para que puedan verlos también. Me gustaría compartir con ustedes un conocimiento que me han estado preguntando y me parece muy útil, incluso dada la evidencia científica han ido adecuándose algunas cosas, y es precisamente las distintas pruebas, los distintos exámenes que se deben hacer para saber si uno ha sido contagiado con el COVID-19, con el coronavirus. Ahora, vamos a estar hablando de cada uno de los exámenes, cuáles son sus bondades, cuáles son sus dificultades, en qué tiempo se debe hacer cada uno, cuáles son los costos aproximados, cuáles sirven, cuáles no sirven, y sobre todo vamos a estar hablando de por qué funcionan estos exámenes de acuerdo a la fisiopatología del COVID-19 en términos sencillos que todos podamos comprender. Antes de comenzar a hablar de este tema, me gustaría que si aún no es miembro del canal, que puedan suscribirse y activar la campana de notificación. Pues bien, comenzamos. Hay dos formas diferentes de saber si hemos estado en contacto con el virus. Una es a través de material genético del virus específicamente, y otra es a través de los anticuerpos que se generan para luchar, para combatir a esta enfermedad. Ahora, ¿cuál es la prueba recomendada por la Organización Mundial de la Salud? El PCR. El PCR, o reacción en cadena de la polimerasa, por sus siglas en inglés, es precisamente una prueba, la que ustedes han visto, que se hace con un hisopado nasofaringeo a través de la nariz. Se mete un hisopo, se llega a la faringe, se toma una muestra de las secreciones de la faringe y precisamente ahí van a encontrar carga viral, material genético del virus. Entonces, ¿por qué se hace en la nasofaringe? Bueno, por las características propias de la forma de entrada, que es a través de la nariz y de la boca fundamentalmente. El virus va a tener una mayor carga viral, va a estar más frecuentemente encontrado, sobre todo desde donde podemos llegar desde el exterior, en la faringe, sobre todo la faringe superior, que es la nasofaringe. Por eso se hace la prueba del hisopado a través de la nariz, que es más sensible que hacerlo a través de la boca. Ese es el PCR. Se hace una reacción en una máquina específica y se determina si hay material genético del SARS-CoV-2 o el coronavirus nuevo que está provocando la pandemia mundial. Ese es el PCR, es la única prueba realmente diagnóstica, la única prueba que va a decir que en el momento en que se ha tomado la muestra nosotros hemos tenido la enfermedad. Y las otras simplemente son de manera indirecta. Ahora, ¿cuándo hacer el PCR? Se dice que un día factible para hacerlo es desde el segundo día de haberse contagiado, porque se supone que ya haya carga viral suficiente en la nasofaringe, y se podría hacer teóricamente hasta el día 14 o incluso después, si hubiera alguna complicación y todavía el virus estuviera dentro de nosotros, porque el organismo no ha logrado vencerlo todavía. Entonces, generalmente se hace la prueba, el PCR, cuando se ha estado en contacto estrecho, directo, sin protección con una persona que haya sido diagnosticada con la enfermedad o que haya una alta sospecha, y sobre todo si estamos teniendo los síntomas sugestivos. ¿Cuáles son los síntomas sugestivos? Fiebre, dolores de cabeza, tos, malestar general, la hemoptisis, que es sangre proveniente de las vías respiratorias, y también se ha visto que la pérdida del olfato es uno de los signos más característicos de la enfermedad. Ahora, PCR, entre el día 2 y 10 de la sospecha de contagio es la prueba confirmatoria. Ahora, ¿cuáles son las otras pruebas que podemos hacernos, incluso si sospechamos que hemos tenido la enfermedad desde semanas o meses anteriores? Están las llamadas pruebas de anticuerpos. Hay dos tipos específicos de pruebas de anticuerpos. Una son las pruebas rápidas, las cuales yo mismo he recomendado acá en el canal, y hoy vamos a ver cuáles son sus pros y sus contras. Y las otras son las pruebas serológicas. Estas pruebas no van a decir si tenemos el virus dentro. Lo único que van a decir las pruebas es si ya tenemos la respuesta inmunológica dada por los anticuerpos, las inmunoglobulinas que se activan como defensa ante el virus. Las pruebas rápidas son las pruebas muy similares a los
test de embarazo, a las pruebas para saber si hemos consumido drogas en orina o en sangre. Funcionan, son un reactivo pequeño. Se toma una muestra de sangre, generalmente de los dedos de la mano, y se pone encima del reactivo. En menos de 10 minutos hay un resultado, hay algunas rayitas, algunas líneas que se marcan, eso de acuerdo al fabricante, y nos van a decir si tenemos IgG o IgM contra el virus. ¿Qué cosa es IgG y IgM? Son los anticuerpos que se van a activar contra el virus, son las inmunoglobulinas. Ahora, ¿cuándo se activan estas inmunoglobulinas, estos anticuerpos, y cuándo pueden estar presentes en esa gota de sangre para decir que hemos estado en contacto con el virus? La primera inmunoglobulina o anticuerpo que se activa es precisamente la IgM. Se dice que su concentración máxima puede estar alrededor del 7º día del contagio, y por eso un buen día para detectar IgM es precisamente el día 7. Ahora, el IgG desde el día 7 es cuando empieza a sintetizarse, a encontrarse en la sangre, y las concentraciones máximas pueden encontrarse posterior al día 10. Por lo tanto, un buen momento para realizar esta prueba es alrededor del día 10 de la sospecha del contagio, y no antes, porque antes puede dar un falso negativo. Entonces, esta es una prueba que no es diagnóstica, es una prueba cualitativa, simplemente va a decir si existen o no existen los anticuerpos contra el virus, y de acuerdo al lugar donde usted se la realice, el laboratorio, el país y demás, podemos estar hablando de la sensibilidad y de la especificidad. ¿Qué significa sensibilidad y especificidad? La sensibilidad va a determinar si la muestra que tomamos tiene el virus o tiene los anticuerpos contra el virus. Va a dar positivo. Y la especificidad si no tenemos el virus o los anticuerpos, la prueba va a decir que es negativa. Entonces, si tiene una alta sensibilidad y especificidad, la prueba es buena. Hay muchas pruebas rápidas que no tienen la sensibilidad adecuada y ni la especificidad adecuada, entonces pueden dar falsos positivos y falsos negativos. Eso hay que tenerlo muy presente. No son pruebas confirmatorias, son pruebas que se utilizan más en estudios epidemiológicos, pero en algunos de los contextos son las que tenemos a mano y las que podemos utilizar. Ahora, dentro de las pruebas inmunológicas, pruebas de anticuerpos, hay otras que son las llamadas serológicas, que se hacen con el suero. Se toma ya no una gota de sangre del dedo, sino ya es un poco más doloroso, porque toman con una jeringa sangre de una de las venas del antebrazo, una cantidad suficiente para ser procesada en una máquina, y entonces no son tan rápidas, dentro de 10 minutos que duran las pruebas rápidas, pero en pocas horas podemos tener un resultado. Son pruebas cuantitativas y no van a decir qué cantidad de IgG o qué cantidad de IgM tenemos. Si pasa un número específico, un nivel umbral que generalmente está por encima de 1, podemos decir con seguridad que tenemos los anticuerpos contra el virus. Ahora, ya les voy a enseñar cómo interpretar los anticuerpos y cómo saber cómo saber si tenemos la enfermedad o realmente no hemos tenido el virus o en qué etapa estamos. Saber que el PCR, de acuerdo al país, puede tener un costo que oscila entre 30 y 200 dólares, y las pruebas rápidas pueden tener un costo que van desde menos de 10 dólares hasta 60 dólares, y las pruebas serológicas, que son mucho más sensibles, mucho más específicas para detectar anticuerpos, son mejores que las pruebas rápidas. Pueden tener un costo similar precisamente a las pruebas rápidas, lo que no todos los laboratorios tienen la disponibilidad, los equipos para hacer este tipo de pruebas, y quizás los reactivos de pruebas rápidas pueden estar más accesibles. Ahora, ¿cómo interpretar los resultados de una de estas pruebas inmunológicas? ¿Qué significa la IgM y qué significa la IgG? La IgM es la primera inmunoglobulina que se activa cuando uno tiene la enfermedad, los primeros días. Si nosotros tenemos IgM positiva e IgG negativa, significa que recientemente estamos en contacto con el virus y aún podemos ser infecciosos. Si tenemos IgM positiva e IgG positiva también, significa que ya estamos avanzando en la enfermedad y que tenemos anticuerpos que pueden ser más permanentes, como son los IgG. Si tenemos IgG positiva e IgM negativa, significa que ya muy probablemente no seamos infecciosos, que hemos tenido el virus y ya somos inmunes. La inmunidad dura entre meses a años, según los estudios que se hicieron con el coronavirus anterior que afectó el sudeste asiático hace algunos años. Entonces,
Son pruebas que tienen su validez propia, porque incluso ya podemos no tener el virus dentro, pero si tenemos los anticuerpos podemos saber si ya tenemos inmunidad. Eso nos da esperanza y tranquilidad a muchos. En particular, recomiendo las pruebas serológicas, las de tipo ELISA o las pruebas de quimioinmunoluminiscencia, que son pruebas más específicas y cuantitativas. Ahora, tener presente de que de acuerdo a la etapa de la enfermedad y si tenemos sintomatología o no, podemos hacer unas pruebas u otras, pero es importante conocer que tenemos algún arsenal para poder tomar decisiones. Ojalá que todos pudieran contar con este tipo de exámenes. Sabemos que no todos tienen la disponibilidad suficiente, pero yo les ofrezco, tienen mi correo electrónico debajo, al cual me pueden enviar, si se han hecho una de estas pruebas, alguna captura, y yo muy amablemente les voy a estar diciendo lo que opino del resultado. Así que, mis queridos amigos, mientras continuamos paseando a Vaquita y a Bondi, estamos brindándoles a ustedes una información que considero de utilidad. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Chao.